se puede saber con números, hablando en cantidades, cuántos registros hay. Entonces no está tan complicado, digamos, por ese lado, pero involucra averiguar el tamaño del archivo. Bien, aprovechando un poquito la secuencialidad, pero ya no se va a poder hacer secuencial acá, vamos a hacer accesos secuenciales e indexados al mismo, secuenciales y accesos directos al mismo tiempo en el archivo para lograr ordenar. En principio estaba tomando yo la idea de hacer lo mismo que hace el señor del video, crear otro archivo. Esa era la idea esencial, es decir, fíjense, les voy a contar esto porque estas ideas les sirven para pensar en otros algoritmos para archivos. La idea era, ¿qué tal si en lugar de buscar el mayor, busco el menor de los elementos? Entonces, el menor de a ver, es 20, por ejemplo, ¿no? Por código. Y luego ese 20 lo grabo acá en este archivo. ¿Me entienden? Encontré el menor, ¿no es cierto? Lo grabo acá. Y luego busco el siguiente menor, que sería 25. Tomo el 25 y lo grabo a continuación. ¿Se dan cuenta? En este archivo extra, archivo auxiliar temporal, tomo el 20, lo pongo acá, tomo el 25, lo pongo acá, y aquí va haciendo secuencial. Voy grabando uno, y estoy listo para el otro, y estoy listo para el otro, y estoy listo para el otro, y así. En teoría eso se ve fácil, en teoría, ¿no es cierto? En teoría se ve eso fácil. Tomo el menor, lo grabo acá, el siguiente menor. El problema es que cuando haga el primer recorrido acá para buscar el menor, perfecto, lo voy a encontrar. Este es el menor y lo grabo. Entonces, en el primer recorrido a este archivo índice, lo encuentro el menor y lo grabo. Eso es la parte fácil. El problema es, ¿y cómo hago para encontrar ahora el próximo menor? Porque si vuelvo a buscar el menor, me va a seguir encontrando a ese mismo registro. ¿Se dan cuenta? Si lo vuelvo a buscar, me lo va a encontrar al mismo registro, de nuevo, a él. Entonces, voy a grabar aquí otra vez el 20. Cuando vuelva a buscar el menor, va a seguir, porque ese sigue siendo el menor. No cambia. No cambia. Entonces, ahí está el conflicto de crear un archivo auxiliar donde ir pasando los datos. Una alternativa de solución podría ser, a ver, ya que lo encontré, marcarlo, como marcamos acá. Entonces, eso implica agregar otro campito acá. Reconstruir el índice agregando un campito solo, y solo sería eso, ¿para qué? Para ordenar. Para nada más lo vamos a buscar porque necesito ir marcando, ¿no? Lo marco así. El menor es 20, lo grabo acá, perfecto. Como ese era el menor, entonces aquí tengo que marcarlo. Pero no es fácil porque tengo que, ya cerré, ya llegué al final del archivo, entonces he tenido que haberlo cerrado, volverlo a abrir solo para poner la marquita y luego volver a abrir para buscar el siguiente menor. Entonces, y dejando marcas acá, o sea, tengo que reescribir, para poner la marca tengo que reescribir el registro. Entonces estoy accediendo aquí no solo de secuencial, también acceso directo, también tengo que actualizar los registros, y eso nos va a traer varias complicaciones, digamos, ¿no? O sea, estamos haciendo demasiado esfuerzo y al final vamos a tener el archivo ordenado sí en otro archivo, y hay que después borrarlo ese o borrar este de acá, renombrar este archivo. Entonces sigue teniéndonos muchas complicaciones. Entonces, a raíz de eso, la solución más factible, lo que voy a hacer ahorita yo es, me voy a copiar este archivito índice para que podamos trabajarlo en otro lado. ¿Mm? Ya saben, el índice es suficiente a ordenar, y los datos ya sabemos que con el índice se pueden trabajar los datos. Aquí vamos a estar con este. De hecho, te lo vamos a hacer un poquito más grande para hacerlo más manejable. Ok.
Entonces, recuerden, el algoritmo que vamos a usar es el de Selection Sort, pero adaptado al archivo. Y de esa forma ustedes pueden tener criterios para adaptar otros algoritmos. En principio, la idea es encontrar el menor. El menor, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el menor en vectores, ¿qué era lo que hacíamos? Asumíamos que el menor era la primer casilla del vector y hacíamos la búsqueda a partir del segundo en adelante, ¿no es cierto? Para no repetirlo al primero. Pero aquí no es tan fácil hacer eso. Entonces, la idea es comenzar, abrir el archivo, y primero vamos a buscar el dato menor de todo el archivo. ¿Cuál es el menor? Y con esto vamos a confirmar. La idea de buscarlo el menor y no el mayor, acuérdense, era para ir grabando desde el inicio e ir avanzando en el archivo extra. Pero esta vez lo vamos a hacer todo en el mismo archivo. En el mismo archivo. Entonces hay dos opciones, buscar el menor o buscar el mayor. Si buscamos el mayor, la idea es ya no llegar ahí, disminuir la cantidad, como se hace en los vectores, para no volver a tomar el mismo dato. Pero en este caso, como no sabemos la cantidad de registros, aunque lo pudiéramos averiguar, eso ya podría ser una alternativa para ustedes, vamos a seguir usando el concepto del EOF, de la marca de fin de archivo, ¿de acuerdo? Para llegar hasta el final. En un vector hago un for i de 1 to n porque sé cuánto vale n. Y en archivos el problema es que no sabemos y la única forma de llegar ahí es a través del EOF. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La idea es, comenzamos con el primero, ¿no es cierto? Leemos ese registro. La primera vez, solo la primera vez, después de haber leído ese registro, estamos con este dato en este momento, entonces podemos copiar eso en otra variable. Obviamente al leerlo vamos a pasar a un registro de memoria. Entonces vamos a leer esto en una variable llamada reg de registro y aquí vamos a poner la copia en otra variable donde va a estar el menor, el registro o el dato del menor. La primera vez a leer, solo la primera vez, el registro contiene 25 y se lo vamos a copiar a este otro. Entonces en este otro registro vamos a tener el 25. Luego, es decir, el primer registro ya está copiado en ambos. Entre estos dos, entre reg y registro menor, ¿cuál es el menor? Es decir, este dato que he leído acá es menor que este, no, ¿no es cierto? Entonces, porque el primer registro lo estamos copiando. Y si luego quiero comparar, no va a ser menor, pero ya lo tengo, hasta ahora el menor es el primero. Cuando leamos el siguiente registro, en este caso el 20 es menor que este, entonces ¿qué corresponde? Actualizarlo. Entonces aquí vamos a tener el 20. Ese es el menor, ¿no es cierto? Comparando entre el 20 del índice y esta otra variable auxiliar. Y seguimos. Ahora tenemos a leer, tengo el dato 50. 50 es menor que el 20, no, entonces leemos el siguiente. Tengo el 40 es menor que el 20, no, entonces leemos el siguiente. Tengo el 30 es menor que el 20, no, entonces leemos el siguiente. Tenemos el 70 es menor que el 20, no, entonces leemos el siguiente o lo intentamos y ahí es cuando leemos el EOF. Ahora que ya hemos llegado al final del archivo, sabemos que el 20 es el menor. Pero junto con el 20, no me sirve de nada saber que este es el menor. Yo necesito saber dos cosas acá. Dos cosas. Es dónde está el menor. Entonces necesito otra variable que me recuerde dónde está el menor, ¿no? Esta es la posición del menor. Necesito saber ese dato menor, dónde es que está.
en este ejemplo, 0,50, perdón, estos registros no son de 50, son de 8. El primer registro está en la posición 0, el segundo está en la posición 8. Entonces aquí debería recordarme, inicialmente este era 0, ahora es el 8 cuando se actualiza. Si se actualiza el registro del menor, también su posición. Necesito saber no solamente cuál es el dato menor, sino dónde en el archivo, dónde está ese dato. Ahora, el algoritmo original de Selection Sort intercambia. Si encuentro el mayor, lo cambia con el último elemento del vector. Entonces, si encuentro el menor, lo debo intercambiar con el primer elemento del vector. Entonces, vamos a tener otra variable, P, que me recuerde cuál es el primer elemento del vector, o sea, ¿dónde está? El primer elemento está en la posición 0, es el primer registro. El menor está acá, en la posición 8. Entonces, lo único que tengo que hacer es intercambiar el dato, el primer elemento del archivo, en todo caso, el primer registro del archivo lo tengo que trasladar acá y este lo tengo que trasladar allá. Tengo que intercambiar, ¿no es cierto? Entonces, acá va a venir el 20 junto con su dato y acá lo vamos a poner al 25 junto con su otro dato. Intercambiar. Entonces, ¿cómo puedo intercambiar? Fácil. Tengo P para llegar directamente a este lugar. Tengo PM para llegar directamente a este lugar. Entonces, con esas dos variables puedo hacer el intercambio. ¿Cierto? Y en reg está este último dato. Entonces, tengo que llegar aquí y sacar ese dato primero en esta variable. Sacar ese dato. Ya tengo los datos en dos variables. En uno está el menor y en otro está donde va a ir el menor luego. Entonces, y para intercambiar necesito esta variable también para los datos, igual que esta otra, y las posiciones para ubicar, dos posiciones. Una vez hecho ese trabajito, ¿qué hacemos? De nuevo, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta que habrá que resetear todo esto para comenzar de nuevo. Entonces, pero esta vez tengo que encontrar el menor, pero si comienzo, dense cuenta, si comienzo desde aquí, desde acá, digamos, para buscar el menor, estoy fregado porque siempre va a ser ese el menor. Como hemos puesto en el primer registro, hemos puesto el menor de los elementos, lo que corresponde es que este punterito ahora vaya al siguiente. Entonces vamos a buscar el menor desde aquí hasta el final. Ya no desde el primer registro, sino desde el segundo hasta el final. Entonces, igual que hace rato, vamos a hacer, ¿qué cosa? Posicionar desde ahí y vamos a buscar el menor. Entonces, de ahí con este, hasta llegar al fin de archivo y lo leemos también. Solo leyendo el fin de archivo sabemos que hemos llegado. Entonces, ¿cuál es el registro menor ahorita? Es el 25. Ese es el menor, ¿cierto? Este que está acá. ¿Y dónde está? En la posición 8. O sea, el menor está en el mismo lugar donde estaba el anterior menor. Casualidad por ahora. Acto siguiente, tenemos la posición donde hemos comenzado. Este P me va indicando la posición donde voy a ir dejando los menores. Entonces ahora debo intercambiar este dato con ese dato, ¿no? Porque el menor, ¿dónde está? En este lugar está el menor. ¿Con cuál lo tengo que intercambiar? Con ese mismo. Entonces, como este es proceso de archivos, voy a evitar este problema de intercambiar este registro con el mismo. No tiene gracia, digamos. En vector era fácil, ¿no? Lo saco y lo vuelvo a poner al mismo lugar, no hay lío. Pero acá, leer este registro, posicionar ahí para grabar el otro aquí, luego posicionar para grabar el nuevo ahí, o sea, estoy repintando lo mismo, en el mismo lugar. Eso me implica hacer varias lecturas y por lo menos 2 grabaciones ahí. Eso lo vamos a evitar. ¿De acuerdo? Como intercambiamos el menor con el que está en esta posición,
vamos a hacer nosotros el algoritmo como para que no haga eso, ¿no? Para que no grabe el mismo dato en el mismo lugar. Listo. A ver, ¿qué hicimos? Buscamos el menor. A partir de la posición P hemos buscado el menor. En estas variables vamos a obtener el registro del menor y la posición del menor. Una vez que hayamos llegado al final, ¿qué hacemos? Con este puntero tomamos el dato de ese lugar, intercambiamos, ¿no es cierto? El de la posición P con el de la posición del menor, PM, intercambiamos y luego este punterito o esta variable, que es un contador, pero lo vamos a usar de tipo punterito, avanza al siguiente. Entonces, aquí estuvo el primer menor, aquí estuvo el segundo menor, aquí va a estar el tercer menor y así sucesivamente hasta llegar al final del archivo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a medida que vamos encontrando el menor, va a ir avanzando de manera que los menores anteriores, que ya están guardados acá mismo, en el mismo archivo, no se puedan tomar en cuenta de nuevo. No se puedan tomar en cuenta de nuevo. Bien, decirlo así es relativamente fácil, ¿no es cierto? Relativamente fácil. Hacer que funcione así, ahí está la clave. Ahí está la clave. Bien, si han prestado atención a eso, no lo voy a terminar de ordenar todo, porque yo creo que ya se entiende cuál es la idea y que esto va finalmente a acabar ordenando, ¿no es cierto? Entonces, vamos ya al algoritmo. Para esto, en nuestro programita teníamos otro menucito, ordenar por código, ahí. ¿Se acuerdan que ya estaba ordenando, ¿no es cierto? Ya en la clase anterior, pero este código no lo habíamos visto. Pero en realidad no hice yo el algoritmo de ordenamiento todavía. Y se los dejé aquí el código que yo había escrito. Y sabiendo yo en qué orden deberían haber quedado, como ya aquí quedó claro cómo era, hice este truco yo. Solo creé el archivo o sea, lo volví a crear con la opción truncate, ¿no es cierto? Para borrar si existía antes, lo volví a crear el índice, y lo único que hice fue, miren, código 20, posición, o sea, los datos tal como están, 20, 150, 25, 50, 30, 300, y lo fui grabando, o sea, lo grabé uno a continuación del otro. O sea, creé el archivo con datos ya ordenados. No ordené. Esto lo hice obviamente para probarles que el archivo, ya si el índice está ordenado, que la navegación usando el índice iba a funcionar. La intención era esa, digamos, ¿no? Y no el tener que ordenar. Entonces, pero se lo dejé aquí el código de ese truco, que esto es solo para practicar, digamos, ¿no? Hasta escribir el algoritmo de ordenamiento, no, mejor, más rapidito era crear el índice ya ordenadito, obviamente sabiendo los datos, ¿no? Si elimino datos de ese archivo de datos o si agrego más, ya esto no me sirve, digamos. Tengo que de nuevo otra vez. Pero como idea, ¿no? Como idea para probar concepto. Si no tengo por ejemplo, si no tengo el algoritmo de ordenamiento, pero quiero conceptualmente saber que está funcionando el índice en base a esto, o que puedo modificar el archivo y que va a funcionar, entonces podemos hacer este tipo de cosas, crear un archivito temporal con datos, pero calculados bien, digamos, ¿no? Y hacerlo. Bien, vayámonos entonces al algoritmo. Esta vez voy a usar, como el algoritmo va a abrir el archivo y va a ordenar, entonces voy a usar una variable local. Ya no el puntero. El puntero, recuerden, ¿cuándo lo usamos? Cuando varios procesos van a tener acceso al mismo archivo, entonces, y necesito la información de dónde están las cosas, por eso usamos variables globales. Involucra 4 algoritmos, ¿no? El abrir el archivo, el avanzar, retroceder y cerrar los archivos, ¿no? Los 4 algoritmos. En esta ocasión vamos a abrir el archivo y, como se habrán dado cuenta, ese archivo va a ser de lectura y escritura.
Y al terminar el proceso vamos a cerrar el archivo, por lo que no necesito dejar variables abiertas. Mientras menos variables abiertas dejemos, va a ser más fácil para el programa. Vamos a evitar complicaciones. Entonces, por eso la variable es una variable estática, ya no es una variable dinámica. Obviamente, de entrada vamos a abrir el archivo en modo lectura y escritura, ¿no es cierto? Lectura y escritura, porque obviamente vamos a cambiar los datos. No vamos a aumentar, pero sí vamos a cambiar de lugar los datos. Necesitamos dos variables para los registros, uno para leer los registros del archivo y el otro para tenerlo al menor, ¿cierto? Para tener guardado aquí cuál es el dato menor. Y vamos a necesitar otra variable para saber en la posición donde vamos a ir poniendo el menor, el siguiente menor, el siguiente menor. Para eso vamos a usar P. Y vamos a usar PM para saber dónde está el menor, el lugar del menor. Acuérdense que ojalá fueran como el vector, casilla 0, 1, 2, 3, no. Estas son posiciones absolutas, ¿no? Con respecto al inicio. 0, 8, pero medido en bytes, además, ¿no? En bytes. Por eso es que el segundo registro está en la posición 8. 0, 8, 16, 24, 32, 40 y el EOF está en el 48. Ahora, el contador I lo voy a usar con otra finalidad. ¿Cuál es la finalidad del contador I? Por ejemplo, en la primer pasada, cuando encuentro el primer menor, hay 6 registros. Si he recorrido 6 registros, entonces significa que hay algo que ha cambiado de lugar, o sea, algo que tiene que cambiar. Pero a medida que vamos avanzando, aquí está el primer menor, el segundo menor, el tercer menor, el cuarto menor, el quinto menor, ¿no es cierto? A medida que vamos avanzando, si logro ya no leer nada, porque a partir de ahí, digamos que este es el último, ¿verdad? Y después de leer el último no hay más nada, no hay con quién compararlo, de hecho esto significa que ya llegué al final y ahí debo terminar. Entonces, este I es el contador a partir de la posición P, cuando haga el barrido, necesito saber cuántos registros habían en ese recorrido. Por ejemplo, ahorita a partir de esta posición P hay 1, 2, 3, 4. Si hay 4 registros, algo puede haber cambiado de lugar, ¿no es cierto? O sea, en resumen, me queda todavía datos por ordenar. Comenzando de aquí a llegar hasta el final, mi contador iba a decir que son 4, significa que hay 4 datos por ordenar. Si hay 4 datos por ordenar, entonces debo hacer intercambios y debo volver otra vez a comenzar. Cuando P llegue aquí, van a ser 3. Cuando llegue aquí, van a haber 2. Y cuando P llegue acá, va a haber 1. Entonces, si hay 1 o menos, significa que ya no hay nada que ordenar. Para eso voy a usar el contador I. Una bandera para hacerme recuerdo de que voy a seguir haciendo de nuevo y de nuevo y de nuevo. O sea, voy a hacer N recorridos, ¿no es cierto?, a este archivo. ¿Y cuando termino? Cuando ya no haya más que ordenar. Entonces esta banderita me va a decir, si me quedan registros por ordenar, entonces la bandera va a estar en falso. Cuando ya no me queden registros por ordenar, la bandera tiene que cambiar a verdadero. Entonces el ciclo general es mientras no haya llegado al final, o sea, mientras hayan datos por ordenar, eso quiere decir que mientras hayan datos por ordenar, tengo que hacer todo el recorrido de nuevo. Para eso es este ciclo. Ahora bien, P empieza en 0. P, ¿no es cierto? Y la posición del menor, al comenzar a avanzar por acá, el menor está en la misma posición de P. Cuando P esté aquí, el menor va a estar en la misma posición de P. Y obviamente en cada ciclo el contador I del que ya hablé, ¿cierto? Este ciclo es para que al comenzar, inicialmente el puntero va a estar donde está P, que es en el primer registro. Pero después de haber hallado el menor, la siguiente vez P tiene que avanzar acá. Entonces voy a comenzar desde aquí. La siguiente vez desde aquí, o sea, cada vez más adelante.
Por eso es que tiene que comenzar desde la posición P. P, recuerden que es el que va diciendo dónde voy a ir colocando los menores. Ahora sí, cada recorrido, mientras no sea fin de archivo, o sea, desde donde esté, después de haber posicionado, desde donde esté, recuerden que sí hay que leer la marca. Aunque esté apuntando al fin de archivo, no se sabe qué fin de archivo mientras no lo haya leído, ¿no? Eso debería estar claro. Pero igual hay que ponerlo mientras no sea fin de archivo. ¿Qué hacemos? Preguntamos, recuerden que aquí es posicionado, ¿no es cierto? Si P está aquí y posicionamos aquí donde está P la primera vez, ¿no es cierto? La primera vez, pero aquí está dentro de un ciclo, mientras es el ciclo que va a recorrer acá. La primera vez, P y tel P, tel es la posición del puntero. Entonces, donde está P y donde está el puntero, donde está P y donde está el puntero, la primera vez van a ser iguales. Entonces, cuando es la primera vez que voy a hacer este recorrido, leemos el registro, o sea, y lo copiamos, como les dije, ¿no? Solo el primero lo copiamos, como hicimos hace ratito. Esta otra variable z se las he dejado ahí para que ustedes hagan luego las comprobaciones. Si quieren, donde hay un z igual, ustedes lo pueden borrar. Pero se los he dejado ahí para que ustedes al rastrear el algoritmo, al hacerle F8, rastrearlo con F8, ustedes puedan ir comprobando a ver dónde está el puntero. O sea, para que ustedes vayan viendo dónde está este punterito dentro del archivo después de hacer cada operación de lectura, cada operación de escritura, cada posicionamiento. Aquí no lo puse en el SIC, pero lo pueden agregar ya ustedes. Eso es para control solamente. O sea, Z no tiene ningún valor en el algoritmo, solo para el hecho de que podamos ir sabiendo dónde está el puntero. Después de leer, dónde está. Solo para eso es Z. Entonces, el primer registro lo leemos y lo copiamos en esta otra variable. Solo el primero. A partir de ahí, del segundo en adelante, fíjense, esta operación es la misma, fread y fread. Solo el primero lo copiamos. A partir del segundo en adelante, solo lo leemos. Leemos. Ahora, si no se ha leído la marca, porque esta es la clave, después de leer, después de hacer un read, hay que ver si hemos leído la marca o no. Si no hemos leído la marca, quiere decir que hemos leído un registro, ¿no es cierto? Y ahí es donde entra el contadorcito ese. Ah, acabo de leer un registro. Acabo de leer un registro. Ya sea el primero o ya sean los demás, pero ya acabo de leer y mi contador empieza a funcionar. Ahora, acá, esto era para otra cosa que quería hacer. Este era para el invento de marcar, digamos, ¿no? Estuve probando para marcar hasta que después dije, no vale la pena hacer mucho esfuerzo. Entonces la idea es comparar, ¿no? Si el registro que hemos leído, obviamente la primera vez 20 es menor que, perdón, 25 menor que 25, falso. Pero a partir del siguiente estamos comparando con este de acá, ¿no? 20 menor que 25 sí se actualiza aquí, ¿no? Actualizamos. Tomamos el menor y donde esté el puntero, al haberlo leído, ¿no es cierto? Este está leído y el puntero quedó abajo. Si este registro es el menor, ¿no es cierto? Si es el menor, lo copiamos a la otra variable. Eso está bien. Pero el puntero del menor hay que tomar de donde estaba. Si hemos leído, voy a borrar un poquito esto. Si hemos leído este registro, el puntero está acá. Recuerden que cada vez que hago lectura, el puntero se avanza, ¿no es cierto? Entonces, tengo que averiguar dónde está el puntero. El puntero ahorita está en este lugar, aquí está el puntero. Pero el menor no está aquí, está en el registro anterior, por eso es donde está el puntero ahorita menos el tamaño del registro. O sea, menos 8. Ahorita 0,8, ahorita el puntero está en la posición 16, pero el menor está en la posición 8. No se olviden que cada lectura el punterito se avanza, ¿no es cierto? Entonces, averiguo dónde está y retrocedo para atrás. No retrocedo, sino que el menor está un paso atrás. Un paso atrás está el menor. Por eso hacemos eso. Y volvemos a leer el siguiente registro y hacemos lo mismo, ¿no? Ya el siguiente va a venir por este lado. Si no ha leído el fin de archivo, sigue aumentando nuestro contador.
comparamos, ¿no es cierto? A ver si el siguiente es menor que el otro que está ahí, digamos, 50 es menor, no, 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 no. Entonces, veamos aquí, ¿qué pasa cuando leemos el último? Entonces, mientras no sea fin de archivo, leer, leer, leer. Al leer el último de acá, el último registro de datos, el puntero ya está en EOF, al leer el último. Pero este no nos va a decir que está en EOF hasta que no lo hayamos leído, ¿no? Entonces esto va a dar, ¿no es fin de archivo? Sí, es verdad que no es, aunque está apuntando, pero no lo ha leído. Entonces, una vez más, el contador avanza porque ha leído este registro, lo está contando. Y está averiguando si el 70 es menor que el 20, y eso no es cierto, entonces nos saltamos acá. A la próxima, no es fin de archivo todavía. ¿Qué va a hacer? Tampoco es el primero, entonces se va a venir al else y lo va a leer. ¿Qué va a leer? Va a leer el EOF. Va a leer el EOF. Entonces ahora pregunta, ¿no es fin de archivo? Falso que no es fin de archivo, porque sí ha leído el fin de archivo. Como ha leído el fin de archivo, entonces se va a saltar. Claro, no hay nada que comparar, ¿no es cierto? Porque no ha leído, no ha logrado leer ese registro. Entonces, por eso hacemos esta comparacióncita. ¿Sí? Entonces, como no ha leído, de vuelta para acá y de vuelta para acá. Ahora sí, ¿es fin de archivo? Sí. Entonces la negación va a dar falso y por eso se sale. O sea, mientras no sea fin de archivo, va a leer el siguiente, el siguiente, el siguiente. Ahora que ya leyó el fin de archivo, entonces se sale del ciclo, ¿no es cierto? Se sale del ciclo. ¿Qué hacemos luego? Averiguamos por ese contador. Es el contador de registros leídos, digamos, ¿no? De registros leídos, a partir de donde estaba el puntero. Si ese contador es 0, esto va a dar verdadero. Quiere decir, a partir de ese lugar, si ya no hay, porque ¿qué tal si ya el puntero está en el final del archivo, ¿no es cierto? Si ya no hay más, entonces se acabó. Ya no tiene que seguir, digamos, ¿no? Buscando qué ordenar. Incluso le podríamos poner si i es igual a 1 o menor o igual que 1. O sea, ¿por qué menor o igual? Porque el archivo el índice podría estar vacío. Podría ser que, o sea, lo creó el archivo índice, pero sin datos grabados ahí. ¿Me entienden? Entonces, i puede ser 0. Como no hay datos grabados, el contador, no hay datos grabados. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un read. Después del read, como es fin de archivo, no va a entrar acá y se sale el contador con 0. Y si hubiera un solo registro, ese es el primero y al mismo tiempo el menor. Como no es fin de archivo, el contador avanza a 1, ¿cierto? Y ya va 1 en la cuenta, no va a entrar acá porque es el primero. Y luego vuelve de nuevo a leer, porque no ha leído el fin de archivo. Como no es el primero, ya no está en el primer lugar, entonces lee, aquí lee la marca, como ya leyó el fin de archivo, nos vamos para acá, el contador vale 1. Entonces a la vuelta ya es fin de archivo. ¿No es cierto? Entonces y ahí se sale. Entonces este contador y tendríamos que hacerle la pregunta si es menor o igual que 1. Si es 0 o si vale 1, si es 0 quiere decir que no hay ningún dato ya, ¿no es cierto? En ese archivo. Eso serviría, el 0 sirve para cuando ya está vacío. Y el 1 es por si habían datos, la primera vez aquí hay 6. Con 6, después ya encontramos el menor, hay algo que intercambiar. Con 5 hay algo que intercambiar, con 4, con 3 y hasta con 2. Si hay 2 registros, esos 2 podrían cambiar de lugar. Pero si hay 1, si he leído 1 y no hay más, entonces ya no tiene chiste. Si solamente había un registro, ya no tiene sentido, entonces con 1, si ya llegó a 1, ya llegó al final. Entonces si ya, si no es fin, digamos eso, ¿no es cierto? Si no es fin, quiere decir que todavía hay datos por ordenar. O sea, que el contador es 2, 3, 4 o más. Hay 2 o más datos que ordenar. Entonces, y si es final, entonces ya se acabó. Y se dan cuenta, se salta del if y de nuevo para acá. Como ya llegó al final, se sale. Entonces, va a ser final cuando ya no hayan datos que ordenar. En cada pasada voy contando, ¿no es cierto? En cada pasada
en cada, mientras no fin de archivo, vamos contando los registros leídos. Ahora, al finalizar el ciclo, ya estamos acá, estamos averiguando esto, si no llegó al final. Si no llegó al final, quiere decir que hay algunos datos por acá y hay un menor, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera pasada llegamos al final y el menor está acá. Por eso nos quedamos con el 20, ¿no? En la posición 8. ¿Qué tenemos que hacer? El detalle. Una vez que hemos leído la marca del fin de archivo, recuerden que los punteros se bloquean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este flush no es necesario, no sé por qué lo puse. Porque solo hemos recorrido de lectura esta parte, ¿no? Hemos hecho este recorrido solo de pura lectura. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar el archivo. Este archivo lo vamos a cerrar y lo vamos a volver a abrir. Lo cerramos para desbloquear el puntero. Lo volvemos a abrir, obviamente, de entrada y salida. Perdón, salida. Lo volvemos a abrir y colocamos el puntero en la posición P. Entonces, ahorita les muestro esto. Recuerden que P al comienzo está acá, ¿no es cierto? Así está. El menor, ahorita no es este. El menor es este registro. El menor es el registro que contiene al 20, ¿no es cierto? El 20, 150. Este es el menor. Y PM tiene esa posición. Entonces, la variable PM tiene la posición del menor. P tiene la posición del primero. Luego será la del segundo y así. Hay que intercambiar estos dos, pero de estos dos registros, fíjense, en reg M está el dato del menor, este de acá. O sea, ese dato ya lo tenemos. Tenemos su posición y los datos ya lo tenemos. Posición en la variable PM y los datos en la variable reg M. De este otro tenemos solo la posición, no el dato, porque el dato lo leímos en reg y como ya llegamos, ¿se acuerdan que recorrer avanzamos y llegamos al final del archivo? Estamos aquí porque hemos llegado al final del archivo. Entonces el registro va a ser el último, el 70350 en este ejemplo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese tel, recuerden que es simplemente para efectos de que vayan sabiendo dónde está el puntero, para que ustedes lo puedan ir verificando. Pero ese es para rastreo, no es para el código en sí. Entonces hacemos un read. Apuntamos en esta dirección de P, hacemos un read de manera que estos son los datos que se cargan en la variable reg. 2550. P está apuntando a esta posición y reg tiene ya estos datos. Y después de hacer el read, ya no se olviden que el puntero ya se movió. Después de hacer el read. Ahora, volvemos de nuevo a apuntar en la misma dirección. Volvemos a apuntar de nuevo el puntero en la posición P. Aquí. ¿Y qué hago ahí? Grabo M. Los datos de M. Entonces, aquí vamos a reescribir los datos que están en el registro M. Reescribir. ¿No es cierto? Y luego de reescribir, vamos a apuntar el puntero donde esté PM. Eso es lo que hacemos a continuación. Entonces, el puntero de archivo lo hacemos poner aquí, donde está apuntando PM. Y ahí vamos a grabar el registro anterior. ¿Se acuerdan que estaba en reg? En reg estaba el 2550. Eso está en esta variable reg. Entonces, eso se va a grabar ahora aquí. 2550. Borrando lo que ya antes había. Y a esa manera hacemos el intercambio entre la posición P y la posición PM. La posición del menor en el barrido y dónde debería ir ese menor. ¿Sí? No se olviden que los tel, todo esto z igual a tel, es para que ustedes sepan dónde está el puntero. Cuando lo posiciona, dónde quedó el puntero, y después de grabar, dónde quedó el puntero, para que ustedes vayan viendo que después de grabar, avanza. Siempre avanza. Siempre avanza.
Entonces, así hemos hecho el intercambio. Después de hacer el intercambio, el siguiente paso es este puntero P. Como el puntero P estaba antes en el primero, después de haber hecho todo el barrido y haber hecho el intercambio, este tiene que avanzar. Para que a la vuelta, aquí está el ciclo, el contador I empieza de nuevo en 0 y el menor va a empezar desde aquí. O sea, desde aquí para abajo va a ser la búsqueda, ¿no? Por eso lo posicionamos. Aquí dice al inicio del archivo, pero no es tanto al inicio, sino al inicio del siguiente menor, de aquí para allá. Ya esta historia ya la conoce. De aquí empezamos a leer hasta llegar al final. Una vez llegado al final, obviamente, si leer, hemos leído más de un registro, entonces quiere decir que hay posibilidad de intercambiar. Lo que vamos a arreglar aquí es necesario intercambiarlo. Como ya hemos leído y todo eso, esto de acá se mantiene. Volver a cerrarlo y reabrirlo, ¿no? Eso se va a mantener. Lo que necesitamos saber es esto de cerrar y reabrir. Lo que sí necesitamos aquí es un ifcito. ¿Para qué? Si P es diferente de PM, recién hacemos el intercambio. Lo que le dije hace rato. Eso va a pasar justo en la segunda pasada. Aquí está P, ¿no es cierto? Y el menor está ahí mismo. 25 es el menor. De aquí para abajo, 25 es el menor. Entonces, si P y PM son diferentes, necesitamos hacer el intercambio. Pero si no son diferentes, ¿para qué voy a hacer el intercambio? ¿No es cierto? Nos ahorramos toda esa grabadera de acá. Entonces, si P y PM son distintos, como en el primer caso, aquí estaba P, aquí estaba PM, ¿no es cierto? Y hacía falta hacer el intercambio de datos. En el archivo ya, ¿no? En el archivo. Aquí no necesitamos un auxiliar, porque los datos están en registro, ¿no? Lo que necesitamos es leerlos. Por lo menos el primero, el otro ya estaba cargado. Hay que evitar los accesos, todos los accesos posibles que podamos evitarlo en el archivo, mejor. Para eso estamos introduciendo este if. Bueno, esto en el caso de este ejemplo en particular, de que el menor está en el mismo lugar donde tenía que intercambiar, entonces no hay necesidad de hacer ningún intercambio. Y este P es para avanzar al siguiente. Entonces ahí a la vuelta, fíjense que aquí no hago open, simplemente hago seek, porque el open ya estaba, ya se cerró para liberar el bloqueo y lo volvemos a abrir. Lo cerramos para liberar el bloqueo y lo volvemos a abrir. Eso se va a seguir haciendo hasta que lleguemos al final. Una vez que lleguemos al final, vaciamos esto, nos aseguramos que los buffers se vacíen y cerramos el archivo. Eso es el algoritmo de ordenamiento utilizando el método de selection sort con la variante de que en vez de botar el mayor al final e ir reduciendo la cantidad, lo vamos botando al comienzo para ir teniendo el control. Ya grabé el menor, ya grabé el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, y ya está en su sitio porque ya no hay más. Y fin, ahí llegamos al fin. ¿Ok? Entonces, como siempre, save all. Ahora les paso el código de esto, incluyendo recuerden, Z lo pueden borrar si quieren. Z no influye en el algoritmo. Esto de acá también lo pueden borrar, de hecho ya está marcado. Control C y se los paso acá en el chat. No me lo quiere copiar. Cuando es más de 200
50 caracteres, no lo copia. No lo pega ahí en el chat. Vamos a ver sin el último pedacito. Si sin el último pedacito, entonces voy a tener que hacerlo por partes. Hasta ahí es suficiente. A ver, vamos a ver. No. Entonces, vamos a hacerlo en dos partes, en dos enviones. De acá, vamos a copiar hasta el fin. Hasta antecitos del fin. ¿Ok? En dos partes. Ahí eso entró. Esa es la primera parte y la segunda sería desde el fin hasta el final. Hasta acá. Ok, en dos enviones se los he pasado ahorita en el chat para que ustedes lo prueben. Y mientras tanto lo hago correr. Es el mismo archivo de datos, ¿no es cierto? Es el mismo archivo de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Y el archivo de datos está creado. Lo único que hago ahora es crear el índice. Recuerden que cada vez que entramos acá, si el índice ya existe, lo borra, ¿no es cierto? Y crea uno nuevo con los datos que estén ahorita en el archivo de datos. Y ya está creado el nuevo. Utilizando el nuevo, esto es para revisar simplemente que estamos trabajando por índice. En base a esto, ¿no? 25, Juanito, y si leo el siguiente es 20, el 20 que es Perico, ¿no? Perico de los palotes, o de los palos como lo habíamos actualizado. 25, 20, 50, 40, 30, acuérdense en ese orden. 50, 40, 30, 70, y ese es el último, no hay más. Esta es en base a este índice, este es el índice original. Y el algoritmo va a ordenar el índice. O sea, de este vamos a irnos a este otro, que es el día ordenado. Ahora que ya está ordenado, podemos iniciar la navegación de nuevo. Y algo me pasó con este de acá, con el 50. Es el primero, ¿no? A María lo he puesto de primero. Pero ya está navegando con el índice 25, 30, 40, 50, 70. Ese 50 lo ha puesto ahí como que fuera el primero, ¿no? Es como si el primero no lo hubiera agarrado al 20. En fin, vamos a intentar ordenar de nuevo. Sí. Ese 50 es el que me ha variado. El único cambio que hice fue dos cambios, hice ese I, el contador I. El contador I. Esto de que si es a ver, ¿dónde estaba? El primero, P igual a PM, son diferentes, sí, hace el intercambio. En el segundo caso nomás, donde el 20 está acá, ¿no es cierto? El 25, después de haber, a ver, acá está mejor. Después de hacer el intercambio, el menor y el otro están acá. Es como si este se hubiera cambiado con este otro en lugar de este, ¿no? Algo así. Los cambios que acabo de hacer ahorita era este y este otro. Descartemos esto por ahora. Por ahora, y después lo ajustamos. Si no era ese, es el otro, que el otro contador no puede ser. Si hay un registro, no hay para qué. Solo ese. Creamos de nuevo el índice, lo ordenamos, ahora sí. Este sí. Eso de reescribirlo en el mismo lugar ha afectado. Lo otro está bien, ¿ven? 20, 25, 30, 40, 50, 70, está funcionando con el índice ordenado.
ordenado por color. Quítenle ese if, nada más, y ya estamos bien. Solo esto, lo que queríamos era evitar que intercambie el registro consigo mismo y ha hecho que algo se mueva por ahí. El if, el inicio del if y el fin del if. Lo que no estaba, ¿no? Esto lo acabo de poner ahorita. Simplemente se lo quitamos. Eso tiene que ver con el SIG, porque aquí hago SIG. Este SIG tiene su cosita rara por ahí, ese SIG. Por eso es. Anúlenlo ese if, es por el SIG. Anúlenlo ese nomás y ya está. Ya va a estar. Háganlo correr y me avisan. Por si acaso, el tema de que algunas notas no estaban era porque no le habían puesto el grupo en el examen. Entonces yo transcribí las calificaciones de los que tenían grupo en el grupo correspondiente, porque son 3 listas distintas, 4, de hecho manejo 4 listas. Pero los exámenes estaban ahí. Ya después con las aclaraciones que me hicieron ya le repinté. De hecho incluso había uno que le puso grupo SF. No existe el SF en programación 2, pero alguien se lo inventó, digamos, ¿no? Ni modo. Esa era la razón. Ya me estaba asustando de por qué habían varios que no tenían nota, y era eso. No le pusieron el grupo, o se equivocaron en el grupo en su examen, o lo pusieron en otro lado chiquitito. Yo les había pedido que le pongan el nombre del grupo grandote en la esquina superior derecha. Y claro, tenía que buscarlo, pero tengo que buscar ese nombre en las 3 listas, en las 4 listas, y yo quería por lo menos dejarle las notas ese día. Creo que era el último día de retiros, hacer todo lo posible de que esté rápido esas notas. Y eso es lo que traté de hacer. Entonces ya está aclarado el tema ese. Entonces faltaban varios porque varios o no le pusieron el grupo en su examen, o lo pusieron muy chiquitito, o se equivocaron de grupo, y ya fue resuelto el temita ese. Así que ya están todas las calificaciones. Bien, la otra semana vamos a hacer el proyecto. No lo he habilitado todavía. Voy a habilitar el día de hoy en la noche. Voy a habilitar para que entreguen como tarea hasta mañana viernes la carátula. La carátula ya la pueden tener hecha hoy mismo, pero van a tener tiempo hasta mañana. Esa carátula, y le voy adelantando, debe tener obviamente su nombre de ustedes, debe tener el nombre, el registro. Como todos son del mismo grupo, no hay problema. Entonces el nombre, el registro del estudiante, ese es porque a veces escribe medio raro. Ya tengo experiencia de que Juan, que apellida Julio, lo ponen Juan Julio, y hay otro Julio que apellida Juan, y hay líos por ahí después, ¿no? Entonces, el nombre y el registro para poder calificarlo, ¿no es cierto? Y yo necesito saber cuántos grupos hay. Y ahorita no sé, podría ser a la fácil, ¿no? ¿Cuántos estudiantes están ahorita en la sala? Son 28, dividirlo entre 5, da para 6 grupos, pero no todos van a ser grupos de A5, algunos harán de A4, de A3, no sé, digamos, eso ya es asunto de ustedes. Entonces yo necesito saber cuántos grupos van a haber. Y estoy averiguando si están abriendo la universidad.
me preocupa harto por lo siguiente. La semana anterior y la semana anterior a esa que estábamos trabajando con archivos, ¿no es cierto? Y yo les pedí porque yo les pedí que trajeran su computadora para que hagamos juntos, como estamos haciéndolo ahorita, ¿no? Para que lo hagamos juntos. Yo les pedí que trajeran su computadora, pero o por lo menos una por grupo. Me ha preocupado de no ver computadora. Habían como 30 alumnos en el curso y 3 computadoras solamente. Entonces, esa partecita me preocupa. ¿Cómo van a hacer el proyecto si no tienen una computadora a la mano, ¿no es cierto? Se necesita al menos una computadora por cada grupo. No tienen que tener los 5 computadoras, una por grupo. Y tienen que empezar a aprender a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo, en este caso, como están viendo los algoritmos, no es solamente escribir código, necesitan hacer en papel. Entonces, unos 2 o 3 que hagan en papel, trabajar en papel como acá, va a ayudar a tener la lógica de los algoritmos y luego poder escribir y luego repasar esa lógica, comprobar la lógica. Entonces, el trabajo del equipo no es que 4 lo masajean al compañero que está tecleando el código, ¿no? Por lo menos 2 estarían en el razonamiento del algoritmo, otros 2 razonando la lógica, haciendo seguimiento, ayudándole a encontrar la falla, cómo corregir la falla, ese detalle. Y las cosas que pueden fallar son las que están viendo ustedes. Trato de mostrarles todos esos lugares donde puede fallar y por qué, digamos. Muchas de estas fallas tienen que ver con la lectura del EOF. Se podría haber hecho esta última parte sin el EOF, pero dejarlo nomás el EOF. ¿Cómo elimino el problema del EOF? Fácil. Calculo el tamaño, saco el tamaño del archivo, sabemos el tamaño del registro con sizeof, lo dividimos y es la cantidad de registros. Y en lugar de que ese contador P, digamos, ¿no? Vaya de 8 en 8, lo hacemos contar P de 1 en 1 desde 0. Y al hacer el SIG, hacemos ese P multiplicado por el sizeof del registro, ¿no? P por 8. Y eso nos va a dar la posición absoluta en bytes. Y mientras P podría ser un contador en números naturales, 0, 1, 2, 3, ¿no? Como si fuera posiciones en un vector. Entonces hay hartas maneras en que se puede trabajar. Y la idea de grupo, les cuento, en la vida real, a veces encaramos proyectos y lo ideal es separarse en equipos. Somos un grupo de trabajo y podríamos crear 2 equipos, el equipo A y el equipo B. El equipo A va a trabajar en una lógica, bajo un criterio, la solución, y el equipo B tiene que trabajar en un plan B, en otra lógica. Lo mismo, pero de otra forma. ¿Me entienden? Van a resolver los 2 equipos el mismo problema. Y lo prueban. Si el equipo A lo resolvió, pueden ocurrir 4 cosas ahí. El equipo A lo resolvió y el B nada. Entonces, todos miramos la solución para verificar que realmente lo resolvieron los del equipo A. Lo resolvieron, perfecto, ya está. Entregamos el trabajo. Esa es una. La segunda opción, el equipo A no lo logra, pero sí el equipo B. El equipo A no lo logra, de repente lo va a lograr más tarde, pero el equipo B ya encontró más rápido la solución. Veámoslo más bien de esa forma. El equipo B encontró más rápido la solución, el otro todavía le falta detalle. Probamos esa solución entre los 2 equipos. Si funciona, entregamos el trabajo. La tercera, los 2 lo resuelven prácticamente al mismo tiempo. Entonces, prueban el uno, prueban el otro. Puede ser que uno esté fallando algunas cosas y el otro esté bien, como yo ahorita, por ejemplo, ¿no? Falló, se me movió un registro. Se me movió un registro por un if que aumenté. Si quitándole el if se vuelve a la normalidad, perfecto, ya está, ¿no? Entonces, pero
tenía un detalle, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el equipo B, al equipo B le funciona bien, bueno, lo descartamos, ya después averiguaremos cuál era el problema, pero ya está la solución y entregamos la tarea. O finalmente las dos soluciones están bien, entregan cualquiera. Ya está hecho, ya está resuelto el problema, entregamos cualquiera. Y la cuarta es que ni fu ni fa, digamos, ni el equipo A ni el equipo B no encontramos la solución, pues ni modo, es parte de las posibilidades. Es parte de las posibilidades. Pero se recomienda crear dos equipos. Por eso que los integrantes no puede ser uno solito o dos. Deberían ser entre 3 y 5. Justamente con 3 hay un equipo de 2 y un equipo de 1. Con 4, 2 equipos de 2. Y con 5, uno de 2 y otro de 3. O si quieren, 2 equipos de 2 y uno que sería el líder que va a ir orientando a ambos equipos. A ver, no, no has considerado esta cosa. El equipo B, no, ustedes no han considerado esta otra cosa. O sea, alguien que vaya supervisando. Alguien que vaya supervisando. Ahora, la idea de esta evaluación 3 no es solamente que hagan el proyecto, que trabajen el proyecto, sino que aprendan, aprendan a trabajar en equipo. 2, tienen que tener la habilidad de dirigir equipos de trabajo. Van a ser ingenieros ustedes, no van a ser albañiles. Entonces, el ingeniero dirige, ¿me entienden? Dirige. Pero en nuestro caso también desarrollamos, hacemos ambas cosas. Entonces, por lo menos la idea, repito, es aprender a crear el equipo, aprender a organizarse y trabajar en equipo con otro compañero, compartir ideas, discutir ideas. Y también la idea es que pueda surgir alguien que sea líder de equipo. Y el líder supervisa, no es el que se siente y dice, hace vos esto y hace vos aquello, no. Él tiene que supervisar el trabajo de los equipos, tratar de encontrar él desde otro punto de vista en las fallas que hayan y tratarles de decir, bueno, aquí tenés este problema, se resuelve así, o si sabe cómo ya resolverlo, a veces uno sabe resolverlo, pero uno no sabe cuál es el problema. Si alguien me lo dice, ya sé qué hacer, ¿me entiendes? Ya sé qué hacer si alguien me dice, aquí está tu problema. Ya, perfecto. Entonces, de eso es de lo que se trata el trabajo en equipo. Por eso tienen que ser entre 3 y 5 integrantes, para que se puedan colaborar. No es que uno esté ahí calentando el asiento y el otro. Entre las cosas que también pasan es la mochila. La mochila. Hay un tipo que trabaja y el otro está cargado en la espalda del que trabaja. Si ustedes quieren tener sus mochilas cargadas, es problema de ustedes, pero esa no es la intención. Tienen que aprender a deshacerse de las mochilas. Algún día usted va a ser jefe y tiene que votar al que estorba. El que no trabaja, ¿para qué le pagan si no trabaja, no es cierto? Vótelo a ese y contrate a otro con la misma plata, uno que sí trabaje. ¿Me entiende? Y ser el de la mochila no es interesante, digamos, porque la gente te mira feo. El jefe sabe que usted no trabaja, entonces tus compañeros saben que no trabaja, tus compañeros te dan a yo con 52 estoy aprobando y esta mochila está aprobando con 60, digamos, gracias a mí, y en la vida real eso pasa. Si usted ve que un coleguita no está trabajando y gana lo mismo que usted y hasta de repente más, le da rabia. Y a nadie le gusta, bueno, no es interesante ser al que lo miren como la carga del grupo. A nivel empresarial lo van a votar, así de simple. Nadie paga porque no se trabaja, solo, a no ser que sea empleado público, ahí es el único lugar. Usted jura al partido político, pero está obligado a ir a la campaña, a tirar cohetes, a porrear, a hacerse aporrear. También es otra forma de vida, ¿no? Pero bueno, como estamos en la U, mi obligación es enseñarles la forma correcta. Entonces, el trabajo del proyecto tiene varias implicaciones. Por eso no se califica solo el hecho de que entreguen la tarea, sino la participación. Compañero que llegue tarde a la hora de trabajo, se descuenta punto. Compañero que no asista al trabajo, se descuenta puntos.
se descuenta puntos para todo. Claro que el que no asiste o el que llega tarde va a tener 0, ¿no es cierto? Obviamente, eso es obvio. Pero a ese compañero mochila que llega tarde y a veces no ni siquiera aparece, va a perder puntos también. Esas son las reglas. Fíjense que esa regla está pensada en trabajo de equipo. O sea, no es solamente lo que hagan lo que va a valer puntos, sino vale puntos también el hecho, o descuenta puntos el hecho de que alguien no participe del trabajo. No participa del trabajo, entonces va a haber descuento. Todas esas reglas se las voy a poner yo mañana, pero ya le estoy adelantando, ¿no? Las reglas de trabajo en grupo. Y si ustedes son más o menos estudiantes regulares y han averiguado cómo son los trabajos, cómo son los proyectos, lo que estamos cambiando con respecto a los anteriores, que ahora estamos trabajando exclusivamente con archivos desde el lado de programación. Del semestre anterior para atrás estábamos trabajando con archivos desde el lado del diseño. Hacíamos un diseño de diagrama de clases y creábamos modelos de diseño para las bases de datos. Ahora estamos programando a nivel de programación los archivos. Ya no diseñamos los archivos, sino que los estamos programando y haciendo algoritmos de procesamiento de datos en archivos. Eso es lo que ha cambiado de los semestres anteriores a ahora. Lo que no ha cambiado son las reglas de evaluación. ¿Ok? Esas reglas de evaluación, lo voy a poner mañana, pero como dije, sigo preocupado con el tema de la falta de computadoras en los integrantes. Eso se resuelve con dinero y no puedo yo exigirles que tengan dinero, aunque podrían haber trabajado, ¿no? Pero bueno, se supone que son estudiantes. Estoy viendo la posibilidad de que podamos ir a la universidad, pero yo tengo que pedirlo, ¿no? El jueves no tenemos problemas, que ya hay laboratorio, ya están pintados los laboratorios. El problema que tengo es el día martes, eso tengo que solicitarlo, pero me gustaría que me digan ustedes, ¿prefieren que lo hagamos virtual o presencial el tema del proyecto? Porque el proyecto se hace en el horario de clase. No es que le digo yo ahora y tráigame mañana el programa. De ahora a mañana van a llegar con un programa espectacular y usted no entiende una línea de ese código escrito. ¿Y a quién le pongo la nota? Pues no. Entonces la idea es que trabajemos en clases, a la hora de clase, y por eso es en el horario de la clase. Si no, podría ponerlos a las 7 de la noche y listo, digamos, ¿no? Ya toditos juntos, pero ¿cómo le hacemos para el proyecto? ¿En laboratorio o virtual? Pero virtual está implicando como que todos los integrantes tienen acceso a una computadora. No tienen que tener acceso de su papá, de su mamá, de su primo, de su hermano, de la vecina. Y obviamente instalado el Radio Estudio, ¿no? Obviamente. Escucho sus respuestas a eso. No quiero crearles conflictos con el tema de computadoras. Como dije, algo que yo noté en 2 semanas que dijimos vamos a trabajar con la computadora, fue algo que noté. Pero tenía la esperanza de que en su casa sí haya una, digamos. Y virtualmente no hay problema, pues, ¿no es cierto? La computadora se la pueden prestar por las 2 horas de la clase. Llevaban computadora. Y después de la clase, o a veces el profe, mire, no me corre, hago igualito, pero no me corre. Digamos. Entonces, ese es el tema, ¿no? Puede ser que tenga eso también, pero me preocupó mucho que no lo puedan probar. Ahora, hasta ahorita no sé si lo que estoy haciendo y todo el código que hemos escrito, si lo han hecho correr o no. Incluso ahorita. ¿Lo han hecho correr ahorita? ¿Corre? Bien. Lo importante es eso, porque el proyecto trata de programar. Se trata de programar y si han logrado hacer correr todo el código. Son 2 proyectos. En realidad son 3, pero hemos hecho 3 proyectos, pero en realidad son solo 2, ¿no es cierto? El de archivos de texto
y este de archivos indexados, que lo hemos combinado con el estructurado, porque al final el índice y el de datos son estructurados, pero hemos hecho los índices para demostrarle que en la práctica se usan los índices para temas de ordenamientos y de hecho no tener que estar moviendo a cada rato. Miren, si tenemos dos índices, uno por código y otro por nombre, puedo navegar, hacer búsquedas por código, puedo hacer búsquedas por nombre sin ningún problema. ¿No es cierto? Puedo hacer esas cosas sin ningún problema, sin tener que estar rehaciendo a cada rato los archivos. Solo se van a ordenar después de aumentar datos o actualizar. Si van a actualizar, el único que puede variar es el índice por nombre. Pero el de código, ese no, porque los códigos nunca se cambian. Los códigos no se modifican, a lo mucho se borran nada más. Entonces, así es como se manejan estas cosas, ¿no? Esto de los archivos. ¿Ok? Bien, si han hecho la práctica, está bien. Ahora, perfecto, corre. Pero aún así, ahorita todos prefieren hacer el proyecto en el laboratorio y no en... Y eso también tiene... Es que no es... Si yo esta noche le voy a dejar la tarea para que lo entreguen la carátula en una imagen, puede ser JPG o PDF, no hay problema. Solo la carátula, no necesito más que la carátula. El proyecto lo van a conocer el día martes, eso es parte del tema, conocerlo el proyecto y empezar a desarrollarlo. No lo van a hacer todo, así como, fíjense cómo hemos hecho este proyecto nosotros, el último especialmente. No lo hicimos todo en un solo día. Hicimos un poquito hoy día, otro poquito mañana, otro poquito pasado mañana, así, de a poquito, ¿no es cierto? Así se ha ido haciendo. Entonces lo mismo, yo les voy a dar tareas que realizar cada día. El martes unas tareas, otras tareas les voy a dejar el jueves, otras tareas les voy a dejar el día sábado. Y eso es lo que tienen que ir entregando. ¿De acuerdo? Es una sola carátula por grupo. ¿De acuerdo? No me entreguen todos los integrantes la carátula, solo necesito una. Cuando me entregan todos, voy armando mi lista y otra vez la misma carátula, me la complican más bien, ¿no? Una sola carátula por grupo. ¿De acuerdo? La tarea les va a llegar a todos porque no sé quién va a entregar la carátula, pero solo entreguen una, no entreguen dos. No hagan eso de por si acaso, ¿no? Ahí les avisa, si entregó, les muestra la plataforma. Entonces no es como el archivo, no sé si grabó o no grabó y tengo que ir a buscarlo el archivito a ver, contar los bytes, ¿no? No es igual, ahí avisa clarito si está o no está la tarea entregada. ¿Ok? Quedamos así entonces, hasta mañana yo espero sus carátulas, una sola carátula por grupo y al mismo tiempo en la noche, esta noche ya les estaría comunicando, si no puedo esta noche, es que de repente la jefa de laboratorio me dice, mañana te aviso, entonces, pero yo hasta el sábado a más tardar ya tendría que estarles confirmando si lo vamos a hacer en el laboratorio o lo vamos a hacer virtual. Esto tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con la disponibilidad de los laboratorios, ¿de acuerdo? De todo vamos a hacer archivos texto y archivos binarios. Al final de cuentas, si no se han dado cuenta, los binarios los procesa como texto. Por si no se han dado cuenta, solo lo digo, ¿no?